esta tercera parte del capítulo de estimación, lo que vamos a ver son la estimación por intervalos de confianza. En algunos casos no vamos a necesitar encontrar el valor específico, el valor puntual, la constante. En la estimación puntual encontrábamos una fórmula que nos determinaba con exactitud el valor que nosotros necesitábamos del parámetro, del estimador. En algunos casos lo que sí vamos a hacer es encontrar un rango, un intervalo, y vamos a expresar que dentro de ese intervalo se encuentre nuestro valor del estimador. Por tanto, vamos a encontrar un límite inferior y vamos a encontrar un límite superior. Pero en los intervalos de confianza, lo importante es ver el tamaño de la muestra, el tamaño del intervalo. Puede ser un intervalo muy pequeño, puede ser un intervalo pequeño, puede ser un intervalo mediano, puede ser un intervalo grande. ¿De qué dependerá el tamaño del intervalo? El tamaño del intervalo está relacionado al tamaño de la muestra. Si recuerdan, dentro de las propiedades del estimador es muy importante el tamaño de la muestra. Mientras n tienda a infinito, hace que todas las propiedades de un buen estimador se cumplan. Cuando n es muy pequeño, las propiedades no se cumplen las propiedades de un buen estimador. Entonces el tamaño de la muestra es importante. Lo segundo es qué nivel de confianza le vamos a otorgar a ese intervalo. Puede tener una alta confiabilidad o puede tener una baja confiabilidad. A ese valor de probabilidad le vamos a denominar nivel de confianza, al nivel de probabilidad de ocurrencia. En cambio, a la probabilidad de fracaso o a la probabilidad de incertidumbre la vamos a denominar nivel de significancia. Nivel de confianza es la probabilidad de que ocurra el evento. Nivel de significancia es la probabilidad de que no ocurra el evento. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar estos dos límites en la probabilidad, y para nosotros alfa es el nivel de significancia. Más adelante vamos a ir encontrando mayor comprensión sobre esto. Entonces vamos a hacer estimaciones respecto de la media, respecto a la diferencia de medias. Vamos a hacer estimaciones de las varianzas, de los cocientes de varianzas, y vamos a ver sus diferentes connotaciones. Vamos a ver la primera. La primera es la estimación de la media cuando conozco la varianza poblacional. En algunos casos me van a dar la información de la varianza de la población. Recordemos que la estimación es trabajar con las muestras, ¿no? Y sacar conclusiones para toda la población. Entonces, en algún caso me van a dar la información de la población con la varianza y me van a decir estime los valores de la media. Entonces, si este es el caso, voy a utilizar la distribución normal estandarizada, y yo sé que la distribución normal estandarizada por el teorema central del límite está relacionado a la media muestral con esta relación. La desviación estándar de X de la desviación estándar de la muestra es la desviación estándar de la población dividido sobre la raíz de n. Eso de seguro ya conoce. ¿Cómo está definido el intervalo? El intervalo estará definido de esta forma. Yo voy a simplemente esta fórmula, esta relación, este cambio de variable, lo voy a introducir al valor de probabilidad. En vez de z voy a poner esta relación aquí y después voy a despejar. Si despejo la media muestral y la desviación estándar muestral, voy a tener que finalmente me da esta relación, y el intervalo finalmente es esto. Ahora hay dos casos, pueden ser de dos lados o puede ser de un solo lado. Esto igual lo vamos a ir viendo con los ejemplos
cuándo es de dos lados y cuándo es de un solo lado. Entonces veremos un ejemplo de cómo se calcula la estimación de la media cuando conozco la varianza. Entonces me dan un ejemplo y me dicen que un fabricante de fibras sintéticas desea estimar la tensión de ruptura media de una fibra. Diseña un experimento en el que se observan las tensiones de ruptura en libras de 16 hilos del procesos seleccionados aleatoriamente. Las tensiones son 20.8, 20.6, 21, 29, 28, 20.9, 19.9, 20.2, 19.8, 19.6, 20.9, 21.1, 20.4, 20.6, 19.7, 19.6, 20.3 y 20.7. Supóngase que la tensión de ruptura de una fibra se encuentra modelada con una distribución normal, con desviación estándar de 0,45 libras. Construir un intervalo de confianza estimado al 98% con el valor real de la tensión de ruptura promedio de la fibra. Lo que nos dicen es hacer una estimación de la media y nos dan todos los parámetros. Lo primero que voy a hacer es determinar la característica de la variable aleatoria. ¿Cuál es el atributo al cual hace referencia la variable aleatoria? ¿Y cuál es el estadístico que voy a estimar? Entonces, lo primero, ¿qué es X? X es una variable aleatoria que me representa la tensión de ruptura media de una fibra. Y esto está expresado en libras, ¿no? Es un valor de fuerza. Y el segundo, la estimación, voy a estimar respecto de la media, ¿no? En este caso aquí la denominan promedio, pero nosotros vamos a estimar, bueno, el promedio es lo mismo que la media aritmética, ¿no? Estamos hablando de la media, vamos a estimar respecto de la media poblacional a través de la media muestral. Lo segundo que voy a hacer es voy a establecer el nivel de confianza. El ejercicio me decía que encuentre el intervalo al 98%. Ese es mi nivel de confianza, mi nivel de certidumbre, si quiere, ¿no? O la probabilidad de que ocurra el evento. Y el nivel de significancia será el complemento a 1, en este caso para llegar a 1 de 0,92, de 0,98 es 0,02, que es alfa, ¿no? Alfa es mi nivel de significancia. Entonces ya he descrito el nivel de confianza. Lo tercero que voy a hacer es voy a identificar qué estadístico voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la distribución normal. ¿Cuándo se utiliza la distribución normal? Primero me dicen que X sigue una distribución normal, eso está en el planteamiento del ejercicio. Y luego me da el dato de la desviación estándar, y la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces tengo la varianza poblacional, me la describen. Como tengo la varianza poblacional y X sigue una distribución normal, entonces voy a utilizar la distribución normal como mi estadístico de prueba. ¿Qué es lo cuarto que voy a hacer? Bueno, voy a hallar los parámetros. Lo que no me da el ejercicio, sí me da valores. Lo que voy a hacer es hallar la media muestral, el valor de la media muestral. Porque si se fijan en la fórmula yo necesito la media muestral. Entonces voy a calcular la media muestral y la media muestral me dice que es 20.38. Lo cuarto que voy a hacer es voy a determinar los límites. Bueno, antes de determinar los límites voy a encontrar los valores de Z, los valores de la distribución de probabilidad
normal estándar. Ahora, lo que tenemos que recordar de la distribución normal estándar es que el punto de simetría es el 0. Por eso se dice que la distribución normal estándar tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Su media es 0. Este parámetro es 0. Y desde este punto los valores a la izquierda son negativos y los valores a la derecha son positivos. Este valor de aquí es 0,5 y este valor de aquí es 0,5. Ahora, 1 menos alfa es 0,98 según el ejercicio. Esto es 0,98. Entonces, ¿cuál es el valor que tengo que hallar? Si se fijan, esto es z alfa medios y z menos z alfa medios. Por simetría, la única diferencia entre este punto y este punto es el signo. El valor es el mismo. Entonces lo que voy a encontrar es z alfa medios. Si alfa es 0,02, alfa medios será 0,01. Y este es el valor que voy a determinar. Entonces, a partir de aquí, los valores de probabilidad o los valores de la variable aleatoria las vamos a determinar a través de las tablas. Entonces, ustedes ya tienen disponibles las tablas que vamos a utilizar. En la distribución normal vamos a ver cómo se hallan los valores. Entonces, esta es la tabla que tienen disponible, que es la tabla de la distribución normal. Vamos a describir un poco cómo está compuesta la tabla. Tiene una columna. La primera columna a la izquierda son los valores de z, son los valores de la variable aleatoria. Y la primera fila son los valores que complementan a este valor de z, al valor de la variable aleatoria. Los valores que están aquí al centro son los valores de probabilidad. Este valor de alfa medios es un valor de probabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar este valor de menos alfa medios. Entonces, voy a ir a buscar, aquí me dice z es 0,01. Voy a ir a buscar el 0,01 en esta tabla, 0,01. Entonces, buscando, aquí tengo el 0,0102 y tengo el 0,0099. No hay exactamente el 0,01, pero sé que está entre estos dos valores. Voy a realizar una prueba de interpolación para ver cuánto vale mi valor de z. Entonces, ¿cómo compongo el valor de z? Primero pongo 2.3 y el segundo dígito lo capturo de aquí arriba. En este caso esto está entre 0,2 y 0,3, pero está más cerca de 0,3. Entonces yo le voy a poner como si este valor existiera aquí, el 0,026. Entonces 2.3 compuesto con 0,026 y finalmente tengo el 2,326. Esa es la forma de componer. En otros ejemplos vamos a determinar el valor exacto, pero en este caso justo no tenemos el valor en la tabla y hay que hacer un proceso de interpolación. El 0,01 está entre estos dos y justo aquí al medio, bueno, no al medio, más cerca de 3 que de 2, está el valor de 0,01. Entonces ya saben, inicio con el 2,3 y compongo con adicionalmente estos valores de aquí. Entonces ya tengo el valor de z, ahora sí puedo hallar el valor del intervalo. Entonces en el caso del intervalo, este es mi intervalo y lo que voy a hacer es copiar los valores y calcular el valor del intervalo, ¿no? La media vale 20.38, z vale 2.326, la desviación estándar vale 0,45 dividido entre la raíz de
16, n vale 16 según el ejercicio. Y finalmente, bueno, aquí la diferencia es que aquí existe es una diferencia y aquí es una suma. La media es 28.38, z vale 2.329, la desviación estándar vale 0.45 y esto me dice raíz de n, que es raíz de 16. Y finalmente, hallados estos intervalos, tengo que el intervalo, el límite inferior es 20.12 y el límite superior es 20.64. Entonces, ¿cómo interpreto este resultado, este intervalo? Puedo afirmar que con un nivel de confianza del 98%, la media poblacional se encuentra dentro de este intervalo. No he hallado un valor puntual, sino un intervalo. Entonces, con el 98% de certeza, puedo asegurar que la media poblacional está entre 20.12 y 20.64. Ahora veremos la diferencia de dos medias cuando conozco las varianzas. Entonces, ¿qué es lo diferente aquí? Que ya no voy a tener una sola población, voy a tener dos poblaciones. Y cada población tiene su media y su varianza. Cada población tiene su media y su varianza. Y voy a extraer dos muestras, uno de cada población, porque son dos poblaciones. Y voy a hacer una estimación de la diferencia de medias. En muchos procesos productivos necesito hacer comparaciones sobre calidades de producto. Puedo tener dos empresas que envasan azúcar, por decir azúcar de 1 kilo. La empresa, por decir la Bélgica, y la otra empresa Guavirá. Y quiero determinar cuál de ellas entrega un peso más exacto, ¿no? Más aproximado a 1 kilogramo. Entonces las voy a comparar. Para eso voy a sacar una diferencia, voy a ver la diferencia de estas dos medias y de estos estadísticos. Entonces, si yo tengo dos poblaciones y tengo muestras de cada población, lo que voy a tener es igual z porque conozco las varianzas de las poblaciones. Y voy a utilizar una distribución normal. Y este es el intervalo de confianza de una distribución normal. Entonces vamos a verlo, desarrollarlo con un ejemplo. Nos dice que se están estudiando las tasas de quemado de dos diferentes propulsantes de cohete de combustible sólido. Se sabe que ambos propulsantes tienen aproximadamente la misma desviación estándar de la tasa de quemado. Esto es la desviación estándar de la población 1 y la población 2 es igual a 3. Se prueban dos muestras aleatorias, cada una de 20 observaciones o especímenes, y las tasas de quemado medias de la muestra 1 es 18 centímetros por segundo y la tasa de quemado de la muestra 2 es 24 centímetros por segundo. Construye un intervalo al 99% de confianza respecto a la diferencia de medias de la tasa de quemado. Como en el anterior ejercicio, lo primero que vamos a determinar es qué significa cada variable aleatoria. X1 es la tasa de quemado del cohete sólido tipo 1 y X2 es la tasa de quemado del cohete de combustible sólido tipo 2. Uno es de la muestra de la población 1, el otro de la población 2. ¿Cuál es el estimador que vamos a utilizar? El estimador es la diferencia de las medias, la diferencia de las medias poblacionales. Voy a establecer el nivel de confianza. Me dicen que debo encontrar el intervalo al 99% de confianza. Por tanto, el nivel de significancia será 0,01. Voy a ver qué estimador, qué estadístico de prueba voy a utilizar.
Entonces, ¿qué características deben tener? Si x1 y x2 siguen una distribución normal, y además se conocen las variables poblacionales, que además valen 3. Entonces, el estadístico que voy a utilizar es la distribución normal para diferencia de medias. Y ya tengo los parámetros. Me dicen que la media de x1 es 18, la media de x2 es 24. Las varianzas de las poblaciones son 3 al cuadrado y cada tamaño de población vale 20. Lo que voy a hacer es determinar los valores de z. Entonces, esto también es de 2 colas. Y alfa medio sería 0,05. Y esto lo voy a ir a buscar en las tablas. Voy a aquí dentro buscar el valor de 0,05. Entonces, si voy buscando el valor de 0,05, voy a ver que el valor de 0,05 está dentro de estos dos valores, ¿no? Está justo al medio de 0,051 y 0,049. Entonces, igual, voy a componer el z, que es 2.5 complementado con 0,7, o sea, sería 2.575, ¿no? 2.5 aquí, y aquí está 0,75, porque justo está entre el medio de 0,7 y 0,8. Entonces, ahora voy a ir a encontrar los intervalos. Esta es la descripción de los intervalos de la diferencia de medias. La media de x1 18, de x2 24, z vale 2.575, la raíz de 9 sobre 20 más 9 sobre 20, y finalmente me sale que la diferencia de medias, esta diferencia de medias de las dos poblaciones, está entre menos 8.3175 y menos 3.6825. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esto? Que con un nivel de confianza del 99% se puede afirmar que el estadístico de la diferencia de medias se encuentra dentro de este intervalo. Entonces, esa es una de las conclusiones que nos arroja este valor.